Eh, Quiero agradecer la participación de todas y todos. Hoy hemos venido teniendo participaciones muy destacadas en los sistemas de pensiones que estamos teniendo en la Ciudad de México, acá en nuestro país, en México, y hemos tenido destacadas participaciones en voz de nuestro amigo Alejandro Turner, por la sesión o por su participación demandó dos sesiones. Estamos contemplando una mesa panel con la doctora María Ascensión. Esta se postergó por la participación que tuvimos muy destacada del maestro Tonatiu. Y bueno, pues hoy tenemos también una participación muy brillante que necesitamos del actuario Carlos Contreras Cruz, a quien agradecemos mucho esta participación. Pues adelante, ya las personas que están aquí, integrantes del grupo, tienen la currícula o la semblanza curricular, y pues adelante, el micrófono es tuyo, Carlos. Perdón que te hable de tú, pero hay más confianza, disculpa, ¿eh? Saludos y adelante. No, no hay por qué. Muchísimas gracias. Creo que sí se escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Así Ok, es. bueno, también ya estoy proyectando. Es una presentación que tiene el título y la carátula del libro, Modelo Deseable para un sistema de pensiones igualitario, justo y sostenible. Y pues muchísimas gracias a quienes organizan este foro por la invitación. Me comentaba la doctora María Ascensión Morales la petición respecto a hablar de este documento que fue desarrollado a finales de 2019 y casi todo el 2020 desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que como ustedes saben es un organismo técnico especializado en la materia, al igual que la Asociación Internacional de la Seguridad Social y la Organización Iberoamericana, con la idea de que nuestra membresía, conformada principalmente por instituciones vinculadas con la seguridad social en todo el continente americano, tengan una orientación respecto a cómo guiar los procesos de reforma, particularmente de los sistemas pensionarios. Desde hace poco más de 2 años, ustedes saben que la discusión en Chile volvió a resurgir, se volvió nuevamente un tema muy álgido que generó inclusive protestas. Todavía hoy no tenemos resuelto el tema en el Congreso chileno y a la par, bueno, han surgido olas de solicitudes de reformas a los sistemas de pensiones, algunas por intervención del sector de las personas trabajadoras, en otras ocasiones por el propio gobierno, y en ocasiones, como por ejemplo en el caso Panamá, muy particular, y creo que es de los pocos países alrededor del mundo que tienen una característica, que su legislación marca en qué momento se tiene que iniciar un proceso de reforma. Ellos han generado un indicador y ese indicador está puesto en la ley. Cuando el indicador llega a cierto nivel, automáticamente toda la sociedad debe sentarse a platicar, a negociar, a ver cómo se pueden hacer ajustes para que ese indicador que más o menos se interpretaría, perdón, como el sistema tiene todavía viabilidad financiera por al menos 10 años más, bueno, pues que esa viabilidad se prolongue durante más tiempo. Pocos países tienen un indicador de algún tipo para hablar de esa reforma y bueno, es, insisto, un caso particular porque ellos no están esperando a que alguien tome la iniciativa y diga, creo que es momento de reformar, sino que su propia ley es la que señala en qué momento ya es indispensable que se sienten a dialogar. Hoy en día, precisamente en 2021, ya se inició el diálogo nacional en Panamá. Y esto del diálogo nacional lo menciono y hago hincapié porque es parte de lo que está documentado en este texto. De manera introductoria, bueno, pues lo que tenemos que decir es, ustedes saben, grandes instituciones en el siglo XX surgieron en nuestro continente americano. Ahí pongo algunos ejemplos: la Caja de Seguro Social obligatoria en Chile, la costarricense del Seguro Social,
el Instituto Ecuatoriano, la Social Security Administration en Estados Unidos y por supuesto el IMSS aquí en México. Fueron instituciones que surgieron con la idea de convertirse en aseguradores. Cuando hablamos de aseguradores, muy probablemente nosotros automáticamente pensamos en un asegurador privado. Está relativamente bien esa idea porque el esquema de aseguramiento social compartía en sus orígenes inclusive la técnica actuarial. Poco a poco se ha ido desvinculando y generando su propia técnica, pero en el fondo el funcionamiento de estos seguros es parecido al de un seguro privado. Es decir, un grupo de personas expuestas a un riesgo hacen aportaciones a eso que el común de la sociedad denomina los fondos. Realmente son las reservas técnicas, las reservas actuariales, para que esas reservas generen ciertos rendimientos tras un proceso de inversión y en conjunto con esas aportaciones y las inversiones al paso del tiempo vayan utilizándose para poder pagar los beneficios de las personas que lo requieran. Bien, pues esos seguros sociales funcionaron. Ustedes saben que fueron un ejemplo en muchos países por la cantidad de beneficios que ofrecían. Sin embargo, a partir de la década de los años 90 y a raíz de la reforma que se llevó a cabo en Chile en 1980 y que entró en vigor el 1 de mayo de 1981, pues vinieron olas reformadoras. Y estas olas reformadoras, clasificadas, por ejemplo, con lo que señala Carmelo Mesalago, se habla de reformas estructurales, pero creo yo que esa clasificación desvirtúa un poco precisamente el hablar de seguros sociales y comprenderlos como realmente deben funcionar los esquemas de aseguramiento. Me parece más adecuado decir que se desmantelan los seguros sociales, los esquemas de aseguramiento y se sustituyen en la mayoría de los casos, en otros se complementan con esquemas de ahorro individual. Eso que comúnmente se le llaman los sistemas de contribución definida, que no son otra cosa más que un esquema de ahorro individual. Y también hay que señalarlo, en países como el nuestro, donde la ley señala seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez, no por ponerle, perdón, el nombre del seguro al inicio, automáticamente nos dice que eso es un seguro. Cualquiera de nosotros a un auto, no por llamarle avión, automáticamente se convierte en avión. Y eso pasa precisamente en nuestro país. Le dejamos el nombre del seguro pensando que se trataba de lo mismo, pero realmente no, porque el esquema de aseguramiento funciona a través de un principio de mancomunidad de riesgos y el esquema de ahorro individual, pues simplemente se basa en eso, en que las personas hagan aportaciones a cuentas a su nombre y con los rendimientos al final su ahorro sirva para pagar para comprar una renta vitalicia y un seguro de sobrevivencia. ¿Qué ha pasado en estos países? Bueno, pues algunos han dado marcha atrás. Ustedes ya saben que de acuerdo con el estudio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de 30 países que introdujeron esquemas de ahorro individual, a veces sustitutivos, a veces complementarios, más de la mitad ya dio marcha atrás, parcial o totalmente. Pero bueno, en México no hemos dado marcha atrás ni nos hemos quedado parados, por el contrario, seguimos avanzando en la idea de reforzar estos esquemas de ahorro, que, bueno, no es motivo de esta plática, pero todas las simulaciones que se puedan hacer al respecto no nos dan resultados verdaderamente alentadores, por más que introduzcamos más ahorro, por más que mejoremos los parámetros, que si más tiempo de trabajo, que si mayores inversiones, al final los resultados no son tan alentadores como en su momento se planteaba. Eso será posiblemente tema de otra discusión. Pero bueno, para hacer esas reformas de desmantelamiento de los seguros sociales y pasar a los esquemas de ahorro individual, pues se han dado diferentes argumentos. Por ejemplo, se habla de la transición demográfica, la transición epidemiológica, de turbulencias económico-financieras, crisis en un mundo ya plenamente globalizado, pero pues también aquí a veces ha surgido algún tipo de paradigma
respecto, por ejemplo, al hablar de la famosa relación activo-pasivo. ¿Cuántas personas trabajadoras activas están hoy en día cotizando por el número de pensionados? Y se maneja como si fuera una cifra mágica, donde si antes había 17 activos por un pensionado y hoy solamente hay 7 activos por un pensionado, eso pareciera ser una señal de alarma, lo cual es erróneo y hay que dejarlo muy claro, es parte de lo que está aquí documentado. Lo demográfico es un tema, lo económico financiero es otro. El hecho de que tengamos más personas pensionadas por cada activo no es automáticamente una señal de que financieramente se esté en una dificultad de viabilidad y sostenibilidad financiera, puesto que eso se deriva de pensar que también es un paradigma y es un error que en esta obra se busca poco a poco combatir, el decir que las personas trabajadoras activas financian a las pensionadas. Quizá en algunos casos ha ocurrido, como dirían los compañeros y las compañeras abogadas, de facto algunos sistemas se convirtieron en sistemas de reparto donde las aportaciones de las personas trabajadoras se canalizan inmediatamente para pagar las pensiones de las que ya se retiraron. Sin embargo, eso no era el esquema original de un seguro social, pero bueno, se ha arraigado tanto ese paradigma que por eso es que algunos piensan que un indicador demográfico automáticamente se convierte en una señal de alarma, perdón, respecto a decir lo financiero también está en problemas. La verdad, también hay que decirlo, ha habido problemas de gestión, problemas de administración poco eficiente y a pesar de eso, hay esquemas de aseguramiento social que siguen funcionando hoy en día. Ahí está la Caja Costarricense de Seguro Social, está la Caja de Seguro Social de Panamá, está el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los tres no son inamovibles, no son estáticos, están pasando en diferentes etapas, pero por procesos de reformas. Y por ejemplo, en el caso costarricense, cuando se hizo la gran reforma a principios de este siglo, en el año 2005, se construyó una reforma de tal manera que tuviera plena viabilidad financiera alrededor del año 2040, es decir, alrededor de 35 años, porque en sus condiciones demográficas y económico-financieras del país era para lo que tenían, para 35 años. Hoy estamos en el 2021, faltan 19 años para llegar al 2040 y hoy Costa Rica está ya también en una mesa de diálogo para ver qué reformas se pueden hacer, porque su alarma, a diferencia de una alarma como la que tendríamos aquí en México, donde hasta que ya vemos que explota el problema es cuando vemos qué hacer. Bueno, en Costa Rica ahorita sus estudios actuariales señalan que no van a llegar al 2040, que van a llegar al 2037, probablemente 2038. Es decir, 2 años menos de los que originalmente se planearon, en parte por el tema de la pandemia, pero también ha habido otros factores. Y a pesar de que ellos todavía están conscientes de que bajo estas condiciones el sistema puede funcionar sin mayor problema alrededor de 17 años, pues ya desde ahorita están viendo qué hacer para que ese 2037 o 2038 se prolongue cuando menos hasta el 2050. Creo que es un caso digno de estudiar. Está referenciado de manera muy general en este libro, pero nos da cuenta de que estos esquemas de aseguramiento social, cuando se han adecuado a la realidad de los países, tanto lo demográfico como lo económico-financiero, son sistemas que pueden permanecer. La Caja Costarricense, perdón que insista tanto en este ejemplo, se fundó poco antes del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 1942, y hasta la fecha sigue funcionando con un esquema de aseguramiento que hoy en día es complementado con un esquema de ahorro, pero no pasa nada, ahí está funcionando y como les digo, se espera, si no se hiciera nada, que funcione sin mayor problema al 2038 y ya ahorita están viendo qué hacer para que ese periodo se prolongue cuando menos 12 años más. Pero fíjense ustedes que documentamos en este libro que no solamente el detalle está en cuestiones de diseño. Hacemos referencia a un documento de Alberto Arenas de Mesa, reciente del 2019, donde nos dice que hay que tener por lo menos 3 indicadores muy presentes cuando se habla del diseño de un sistema de pensiones.
Primero, la cobertura. No sirve de nada decir que algo es financieramente sostenible en el tiempo si no protegemos al mayor número de personas que se pueda. Y tampoco podemos decir que es un buen diseño cuando los beneficios que se entregan no son suficientes. Y aquí el tema de la suficiencia también es un punto para un gran debate, para paneles, conferencias, mesas de diálogo, lo que corresponda, porque ustedes saben, por ejemplo, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, utiliza mucho el decir, el estándar internacional habla de un 70%. La verdad es que no hay un estándar, eso hay que decirlo muy claramente, no existe un estándar de tasa de reemplazo y curiosamente la propia OCDE, cuando he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas especialistas de la organización, no saben de dónde sale el 70, simplemente es el discurso de un estándar. Realmente un 70% sí se puede construir y pudiera tener una justificación a partir, número uno, del convenio 102 de la OIT, que nos dice que para un beneficiario tipo, que sería persona retirada con cónyuge, una tasa de reemplazo, recordemos el convenio 102 es de mediados del siglo pasado, una tasa de reemplazo aproximadamente suficiente era de 40%. Sin embargo, cuando se revisó la parte del convenio 102 referente a pensiones de invalidez, vejez y muerte, se consideró que el 40% era muy poco. Se subió entonces en el siguiente convenio, si no mal recuerdo, el 128, a una tasa de reemplazo del 60%. Y finalmente, la propia OIT después sacó una recomendación donde decía las tasas de reemplazo del 128 se recomienda que se incrementen 10 puntos porcentuales más. Eso del 70%. Entonces, la próxima vez que escuchemos por ahí de un estándar internacional, la verdad es que no es un estándar, pero el 70% sí pudiera tener justificación, aunque la propia OCDE, por ejemplo, no dice de dónde sale esa cifra. Bueno, si consideramos nosotros esos tres elementos, también es importante que enfoquemos en temas conceptuales. ¿Por qué lo menciono? Este libro, redactado por su autor, por su servidor, perdón, ustedes como lo han escuchado, soy actuario, y muchas veces creo que también ustedes lo han visto, los actuarios nos ensimismamos en nuestros números, en nuestros cálculos, y hasta parece como que divagamos aquí en un mundo surrealista de números y calculitos. Creo, me parece que es muy válido tener esos cálculos, nos ayudan justamente a estimar lo que puede pasar en el futuro, pero no podemos olvidarnos de muchas otras cosas que sí pasa a veces en algunos colegas actuarios. Se nos olvida la parte conceptual, se nos olvida inclusive, por ejemplo, la parte jurídica, se nos olvidan las realidades económico-financieras, se nos olvida a veces incluso hasta lo demográfico, que ya es algo verdaderamente preocupante, porque generamos aquí en nuestro mundo numeritos que nos dicen esto es la maravilla, pero si ese modelo maravilloso está construido en un escritorio, en una computadora y no atiende a la realidad, pues entonces lo que estaríamos nosotros diciendo es que el modelo es bueno, pero la realidad no se ajusta al modelo. Y eso, fíjense, es muy curioso, es parte del discurso de los sistemas de ahorro individual para el retiro, de las famosas cuentas individuales. Muchas veces escuchamos que el sistema es bueno, lo que pasa es que las personas cada día viven más, como si fuera esto un error de las personas, el vivir más, como si tuviéramos que esperar que las personas vivieran menos para que el sistema funcionara. Nos dicen que el modelo es bueno, pero siempre y cuando haya trabajo formal en relación de dependencia. Y si el país, por las condiciones que sean, no tiene ese nivel de empleo formal, pues evidentemente de nada sirve un modelo teóricamente bueno. Conceptos entonces que no debemos dejar de lado y tener siempre presentes antes de ponernos a hacer numeritos, el mismo concepto de la seguridad social, un derecho humano, un derecho que no tiene por qué necesariamente estar vinculado al trabajo formal en relación de dependencia, porque también el autoempleado formal o informal es una persona que debiera tener derecho a la seguridad social. Y algo que también es muy importante, y fíjense, es curioso, ayer en Twitter tenía una breve discusión con el presidente de la CONSAR, el maestro Beladir.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todas las personas tenemos derecho a seguros en caso de vejez, de discapacidad, de sobrevivencia. Ojo, nos dice esa declaración que tenemos derecho a los seguros, no al ahorro. No está mal el ahorro. Sabemos que siempre es bueno ahorrar. Creo que cualquiera de nosotros, si en este momento preguntáramos quién ahorra, lo hace de acuerdo con lo que quiere, de acuerdo con lo que puede, independientemente del seguro. Bueno, les ofrezco una disculpa, pero en este momento va a pasar el camión recolector de la basura, entonces por ahí se escucha la campana. Pero decía yo, no es que esté mal ahorrar, pero ¿cuál es la base o fundamento por la cual debemos empezar? Es el seguro. Y es el seguro porque así está puesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también de las Naciones Unidas, que nos dice que las personas tienen derecho a la seguridad social, incluso al seguro social. Y yo insisto, el esquema de aseguramiento, no porque yo a un ahorro individual le diga seguro, automáticamente se convierte en eso. Conceptos que también son muy importantes, hay que clarificar, y esto Alejandro Turner lo sabe, he sido crítico en el gremio actuarial. Me preocupa mucho cuando se hacen clasificaciones tan sencillas o tan simplonas como contribución definida, beneficio definido, y parecieran ser excluyentes entre sí. La verdad es que, por ejemplo, yo aquí tengo casos de ejemplos de sistemas de pensiones donde podemos tener beneficios definidos o no definidos, pero también tener contribuciones definidas y no definidas, y eso no es, se pelea entre sí estos conceptos. Por ejemplo, la ley del Seguro Social del 73 o la del ISSSTE del 83 eran sistemas que tenían definido el beneficio, pero también tenían definida la contribución. Caso, por ejemplo, del ISSSTE, los problemas en parte se derivaron porque esas cuotas y aportaciones tenían que ir subiendo poco a poco y no quedarse estancadas en el 7%, y sin embargo se quedaron ahí en 7%. Entonces había una insuficiencia de esas contribuciones definidas, que era lo más sencillo para quienes a lo mejor no conocían del tema o no querían aceptar que el problema había sido que nadie asumió la responsabilidad de incrementar las cuotas y aportaciones, pues decir que el sistema anterior era de reparto y que el reparto por el envejecimiento automáticamente no es financieramente sostenible. Si ustedes ven aquí las diferentes características de los esquemas, nos daremos cuenta que no están peleados algunos conceptos. Nos vamos a también a dar cuenta, por ejemplo, que cuando en el último renglón yo hablo del RJP del IMSS prácticamente extinto, o los sistemas de pensiones de Comisión Federal de Electricidad o de Teléfonos de México, estoy hablando de sistemas que deben tratarse aparte por sus propias características y no se pueden mezclar todos en una sola bolsa. Y esto lo menciono porque también hemos escuchado que en países como el nuestro hay más de 1,000 sistemas de pensiones. Sí, es cierto, pero ojo, no podemos decir que en esa bolsa todo lo que está ahí adentro debe tener el mismo tratamiento y debe ser considerado exactamente con las mismas condiciones y características, porque mientras, por ejemplo, el sistema de pensiones para el bienestar de los es un esquema de transferencias gubernamentales, las leyes del Seguro Social anterior y del ISSSTE eran esquemas de aseguramiento. Lo que tenemos hoy en día son esquemas de ahorro, y lo que tenemos en empresas tanto públicas como privadas, como CFE o como Telmex, son fondos de previsión social que no podemos mezclarlos todos en la misma bolsa para decir, ahí tenemos 1,000 sistemas de pensiones y los sistemas de pensiones por ser 1,000 son un problema. No, tampoco podemos decir eso. Este libro que comento hoy con ustedes también trata de hacer un hincapié en que a veces hasta el término pensión ha sido malinterpretado. Lo hemos visto, por ejemplo, que hablando de estos sectores en el tripartismo de la OIT, para los empresarios dicen esto es una carga porque yo tengo que pagar la mayor parte. La más reciente reforma a la ley del Seguro Social trata de que los patrones sean quienes paguen el incremento en las cuotas a la cuenta individual. Si lo vemos por el lado de los trabajadores dicen esto es un derecho y mi derecho es que después de ciertos años de trabajo automáticamente tengo que seguir recibiendo mi salario.
El gobierno lo convierte a veces en el discurso de las pensiones son una carga fiscal y se nos olvida que realmente la pensión es un beneficio que se tiene que entregar ante la ocurrencia de contingencias, específicamente, por ejemplo, la vejez, la sobrevivencia, la discapacidad. Y cuando yo digo contingencia, no quiero tomar la connotación de algo necesariamente malo. Creo que cualquiera de nosotros desearía llegar a la vejez. El problema es que cuando lleguemos, a lo mejor no vamos a tener capacidades físicas y o mentales para podernos mantener por nosotros mismos. Y eso en sí es la contingencia, el hecho de que al paso del tiempo hayamos perdido esas capacidades y no podamos mantenernos por nosotros mismos. Eso es lo que debe atender una pensión, más allá de que si es una conquista sindical, que si es una carga a la nómina o si es una carga fiscal. Lo que tenemos que entender es que esa pensión es un beneficio que busca atender la imposibilidad de las personas que al llegar a cierta edad puedan mantenerse por sí mismas, puedan trabajar incluso para poder acceder a sus diferentes bienes y servicios que permitan cubrir sus necesidades básicas. De ahí que entonces lo que se propone en este libro es utilizar una clasificación de las pensiones diferente a la tradicional, donde ya he mencionado yo, se habla de beneficio definido, contribución definida, reparto, capitalización. Más pensemos en que tenemos clasificaciones o podemos armar clasificaciones no excluyentes entre sí, pero que pueden clasificarse, por ejemplo, por la población hacia quienes se dirige el beneficio. Las personas de la tercera edad, las personas que tienen una discapacidad, las personas sobrevivientes que eran dependientes económicos de otra persona y ésta fallece y entonces quedan en un estado de indefensión. Pensemos que independiente de esa clasificación, podemos hablar de que esos sistemas pensionarios pueden ser de administración pública, privada o inclusive también en una combinación de público-privado. Pensemos en que la financiación, es decir, la fuente de los recursos puede ser directa o indirecta, es decir, lo que algunos denominan lo contributivo y lo no contributivo. La verdad, yo pienso que todos contribuimos, solo que lo hacemos directamente, por ejemplo, en los seguros sociales o indirectamente a través del pago de nuestros impuestos, que conforman parte del presupuesto del gobierno y del cual entonces una parte se toma y se lleva al pago de pensiones a las personas adultas mayores. Y también, bueno, por su sistema de financiación. Este tema es muy actuarial y tiene que ver con que no solamente tenemos reparto y capitalización, tenemos más sistemas de financiación, no son una novedad, son sistemas que fueron creados desde inicios del siglo pasado. Lo que ocurre es que, pues, esos sistemas que quizá los actuarios no hemos sabido transmitir cómo funcionan, para qué sirven, cómo deben operar, es lo que a lo mejor ha originado un pensamiento simplista donde se piensa que o tenemos reparto, pensionados financiados a través de trabajadores activos, o tenemos capitalización, cuentas individuales donde cada quien pone su ahorro. Es extensa la explicación de esta clasificación en el documento que también tengo entendido ya les han compartido, por lo cual si ustedes después de que termine mi intervención quieren que comentemos algo, lo podemos hacer y si no, ahí está la obra a su disposición de manera gratuita vía electrónica. Y en cuanto al sistema de financiación, bueno, pues aquí es donde yo les propongo un esquema donde tenemos que pensar que la acumulación de capital o la capitalización no solamente es individual, también tenemos la capitalización colectiva a través de esquemas de aseguramiento. El reparto no solamente es puro, es decir, no solamente esperamos que activos financien a pensionados, también hay un reparto que se conoce como reparto de capitales y que está muy enfocado a financiar los esquemas de seguros de riesgos de trabajo. Y en cuanto a la parte más allá de lo conceptual, algo que proponemos en este documento es no nos olvidemos de los principios fundamentales que deben aplicar cuando nosotros vamos a construir sistemas de pensiones. Y por nosotros aquí me refiero a la sociedad. Todas y cada una de las personas que conformamos la sociedad
estemos en el sector al que se nos ocurra, trabajadores, empleadores, academia, organismos internacionales, el gobierno, los principios que deben aplicarse tampoco van a ser el descubrimiento del agua tibia. Por ejemplo, aquí desde 1960 existe la Declaración de Principios de la Seguridad Social Americana, que a mi parecer fue un desacierto que en esa asamblea se le denominara, perdón, la Declaración de México. Se hizo porque la declaración se estaba firmando aquí en el país, pero la verdad, al ponerle ese nombre, creo que se olvidaron las instituciones, las sociedades, que más allá de la Declaración de México era la Declaración de Principios de la Seguridad Social en América, donde, por ejemplo, se hablaba ya desde los años 60 de garantizar que todas las personas pudieran, con sus medios suficientes, satisfacer sus necesidades en un nivel adecuado. Y fíjense ustedes, muy importante, lo cual implica, dice esa declaración, que cada ser humano que por su situación requiere una pensión deba recibirla. Es decir, necesitamos considerar que las pensiones se deben entregar porque existe la necesidad de recibirlas. Y otra cosa muy importante, hoy en día se habla mucho de cada quien debe ahorrar cuanto quiera y cuanto pueda. Y pareciera que es una idea que surge a partir de los sistemas de capitalización individual que, como recordamos, surgen en 1981, después empiezan a brotar en todo el continente en los años 90, cuando ya la Declaración de los Principios de la Seguridad Social Americana señalaba en uno de sus puntos que se debe permitir, y yo me atrevería a decir, incentivar que cada persona pueda perfeccionar el rendimiento de sus esfuerzos, la utilidad de sus tareas, como dice la declaración, para obtener un sano bienestar en beneficio de su familia. Es decir, debe promoverse, debe incentivarse que cada persona complemente sus aportaciones en los pilares en que sea posible. Si hay un pilar de ahorro individual, bueno, pues canalizar, incentivar a que esas personas lo hagan. Y fíjense ustedes, insisto, esto está desde 1960, tampoco es algo novedoso que nos vendan hoy en día a partir del sistema de cuentas individuales con todo lo que gira a su alrededor. Inclusive, saben ustedes, hay empresas que se dedican a promocionar, por ejemplo, cada que tú hagas una compra, un porcentaje de tu compra también debe ir canalizado a tu Afore, porque se debe incentivar que tú ahorres. Está bien, no digo que esté mal ahorrar, pero tampoco pensemos que es algo novedoso. Esto ya estaba desde 1960 y creo que muchas veces nos hemos olvidado de ello cuando pensamos en cómo diseñar, cómo reformar nuestros sistemas de pensiones. Importantísimo, y sobre todo para quienes somos actuarios, ensimismados, insisto, en nuestros números, en lo que dicen nuestras simulaciones, en lo que dicen nuestros cálculos, se nos olvida que hay elementos jurídicos que debemos siempre tomar en cuenta, como el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo ya lo mencionaba junto con el pacto, que hablan de el derecho al seguro, más allá del derecho al ahorro, que no está mal, pero puede ser un complemento porque lo básico y lo fundamental es el seguro, y los convenios y recomendaciones de la OIT. Ahí, por ejemplo, yo ya les comentaba, cuando la OCDE nos dice un estándar internacional de tasa de reemplazo es el 70%, no hay documento que justifique el por qué, y sin embargo, con un poquito de lectura, surge ese 70% y surge precisamente de convenios y recomendaciones de la OIT. Si los olvidamos, pues nos estamos dejando de lado precisamente herramientas jurídicas que a lo mejor no son demasiado vinculantes hacia los países, pero probablemente ustedes lo saben, México casi año con año es denunciado ante la OIT, organismo internacional tripartita, con representantes de trabajadores, gobiernos y patrones, y casi siempre es demandado porque uno de los compromisos del convenio 112 es esa tasa de reemplazo de al menos 40% que no se alcanza, y menos aún con el tema del ahorro individual para el retiro. Lo demográfico, no lo olvidemos, también está detallado en el documento, pero tenemos siempre que enfocarnos a estudiar cuál es la población objetivo, a quién queremos proteger, cómo se comporta esa población hoy en día, cómo se ha comportado históricamente, pero también cómo es probable que al futuro se comporte, y atender algunas inequidades. Por ejemplo,
hoy en día ha tomado afortunadamente mucho interés el tema de la equidad de género. Y aquí, en cuanto, perdón, a los temas demográficos, hay un tema que genera inequidad, pero es una inequidad que no podemos combatir. Y eso creo que lo sabemos todos, se refiere a que las mujeres viven más que los hombres. La esperanza de vida de las mujeres es mayor por sus propias características y es algo que no podemos combatir. No podemos hacer que la esperanza de vida de las mujeres se reduzca. Por más que intentemos de ampliar la esperanza de vida de los hombres, no igualaremos la de las mujeres y es una inequidad que existe y no la podemos ignorar. No la vamos a resolver, eso es un hecho que es innegable. Sin embargo, sí debemos atenderla y por eso en un esquema de aseguramiento hacemos este conjunto de todos los riesgos donde están los hombres y las mujeres y ya todos dentro de la misma bolsa podemos hacer que esas inequidades se vayan balanceando para que al final, con lo que aportaron todas las personas, puedan recibirse beneficios que en el caso de un hombre a lo mejor se pagarán 12 años y en el caso de una mujer a lo mejor se pagarán durante 20 años por su esperanza de vida. Esas inequidades no solamente existen en lo demográfico, también en lo económico-financiero. Y fíjense ustedes, por ejemplo, en este caso me refiero a las brechas salariales. Desafortunadamente, ustedes saben, todavía en la actualidad el salario promedio del género femenino es menor que el del masculino, aún en las mismas actividades, a veces inclusive en las mismas empresas. Y eso no es algo que el sistema de pensiones deba resolver. La resolución, por ejemplo, de eso viene de la legislación laboral. Se tienen que tomar medidas en la legislación laboral para evitar esas brechas de género. Sin embargo, mientras aquella parte hace su tarea, los sistemas de pensiones no pueden ignorar esas inequidades y no pueden ignorarlas, quiero decir, deben atenderlas, aunque no las resuelvan de fondo, para evitar también, por ejemplo, que el hecho de haber tenido esas carreras salariales diferenciadas no impacte en que al final las mujeres tengan beneficios diferenciados de manera tan sustancial como sí pasa, por ejemplo, en el sistema de cuentas individuales, donde el hecho de que las mujeres salgan del mercado laboral con mayor frecuencia, tengan salarios más bajos, genera entonces un ahorro menor y al final ese ahorro más pequeño tenga que servir para pagar una pensión durante más tiempo que la de un hombre. ¿Sí? Vean ustedes, insisto, hay otras áreas que tienen que resolver esos problemas, pero aquí no los podemos ignorar y debemos atenderlos esperando que haya, por ejemplo, lo laboral, soluciones que eviten esas diferencias, sabiendo, como decía yo, que en lo demográfico la diferencia en esperanzas de vida no se puede eliminar, pero se debe entonces de atender y considerar un montón de factores que la verdad no es sencillo, pero para eso está también el trabajo actuarial, que en complemento con lo jurídico, con lo social, con lo médico, etcétera, etcétera, va a ayudar a que se conforme este sistema de pensiones. Si consideramos todo eso, que es la parte, me atrevo a decir, medular del documento que estoy comentando con ustedes el día de hoy, después viene el proceso de construcción del sistema de pensiones. Se reduce, y lo digo entre comillas, en 6 pasos. No son sencillos, pero si lo tratamos de simplificar, tendríamos que decir que son 6 pasos para construir un sistema de pensiones. Hay algunas láminas que voy a dejar a su disposición, pero en este momento, por cuestión de tiempo, no voy a presentar. Voy a enfocarme brevemente a describir cada uno de estos 6 pasos, hablando número 1 del diálogo social extendido, el diálogo social, que puede llamarse de otra manera, como hoy pasa en Panamá, el diálogo nacional. Lo importante aquí es que haya participación de toda la sociedad. ¿Qué pasó en Chile cuando se conformó la segunda comisión revisora del sistema de pensiones en aquel país? Los comisionados recorrieron todo el país de norte a sur y se sentaron a escuchar a todas las personas que querían decir algo. No hicieron, y perdónenme ustedes la expresión, un sainete o un teatro de parlamento abierto,
donde solamente hablaron unos cuantos para tratar de hacer como que estamos escuchando a la sociedad. No, fue un proceso más largo en el cual si había, por ejemplo, en una escuela una parte de la comisión instalada, esa comisión escuchaba las presentaciones de sectores de la sociedad, inclusive de personas que por su propia cuenta llegaban a expresar la problemática que tenían para poderla resolver. La OIT también habla, por ejemplo, de que un diálogo social tiene únicamente al sector empleador, al patronal y al gobierno, y nosotros decimos que es mejor un diálogo extendido porque además de esos tres sectores que sí son muy relevantes, está la academia, están los organismos internacionales y otros actores de la sociedad que deben tener cabida, voz en el diálogo nacional para poder construir un sistema de pensiones que atienda a sus necesidades. ¿Qué pasa después de ese diálogo social? Pues tenemos que generar un diseño, pero llamémosle un diseño teórico. Redactar todo un esquema de cómo esperamos que funcione el sistema, con qué cuotas, con qué aportaciones, con qué condiciones de adquisición, las edades, los tiempos de aportación. Todos ustedes saben, creo que era ridículo que se pidiera en nuestro sistema de pensiones 1,250 semanas de cotización, cuando sabemos que la densidad de cotización en este país no alcanza siquiera el 50%, y entonces para obtener 1,250 semanas prácticamente había que esperar en promedio el doble de tiempo, casi 50 años, y eso pues la vida laboral tendría que haber empezado a los 16 y el retiro pues a los más de 70 años, ¿sí? Entonces, ese diseño debe atender justamente a las realidades de lo que se está presentando en el país. Y después viene una parte que a muchos se nos olvida. Creo que Alejandro Turner no me dejará mentir. La evaluación actuarial es sumamente importante y creo que fue uno de los grandes defectos de esta última reforma a la ley del Seguro Social. Había muchas cosas involucradas, pero lo que nunca se presentó, lo que nunca nadie comentó, aunque aparentemente existía, y eso es por rumores, porque me dijeron, porque me contaron, porque allá decían, es una evaluación actuarial. Una evaluación actuarial que dijera precisamente, ojo, incrementar las cuotas y aportaciones al 15% y reducir las semanas de cotización para después incrementarlas, tampoco te va a dar una solución a los problemas que tiene el actual sistema de pensiones. Esa evaluación nos tiene que ayudar a discernir qué sí es funcional en el tiempo y qué no de este diseño teórico, para entonces ahí hacer una especie de ciclo en el cual pasemos del diálogo, el diseño, la evaluación, hasta tener un sistema que ya evaluado nos diga esto es lo que sí podemos tener como sociedad, esto es lo que puede funcionar durante cierto tiempo. Ya les decía yo, por ejemplo, Costa Rica lo hizo a solamente unos cuantos años. Hay quienes piensan esto debiera tener viabilidad financiera por 50 años, por 100 años. Bueno, el tiempo que se determine, pero el estudio actuarial, la evaluación actuarial nos tiene que decir si efectivamente es viable implementarlo como se ha diseñado, para entonces ahora sí ir a esa implementación que tampoco es tan sencilla porque el lenguaje del actuario no es el mismo lenguaje del abogado y entonces de manera conjunta tendría que desarrollarse una mesa de trabajo en la cual lo actuarial quede plenamente bien escrito y plasmado en una iniciativa de ley que en teoría, si fue resultado de un diálogo nacional, tendría que pasar sin mayores dificultades ante el Poder Legislativo, sea cual sea el proceso legislativo del país que corresponda, pero también ahí poniendo los candados necesarios para que la gestión y la administración sea lo más eficiente que se pueda, porque ya comentaba también yo varios problemas que se generaron en el continente en los seguros sociales, era el tema de la gestión y la administración. El decir, miren cuánto dinero hay ahí, ¿cuándo se va a ocupar? No, pues dentro de 20 años. Ah, bueno, pues mientras llegan los 20 años, podemos entonces utilizar ese dinero para otras cosas. Hay quien dice, por ejemplo, fue bueno que se construyeran hospitales, eso es innegable. Eso fue una inversión social, eso es innegable, pero lo que necesitaba una reserva actuarial de un sistema de pensiones no era una inversión social, era una inversión financiera
que permitiera recuperar el capital más los intereses, y eso desafortunadamente no pasó. ¿Qué sigue para que esto pueda funcionar y sea, me atrevo a decir, perpetuo, o que por lo menos de manera continua en el tiempo se siga alargando su vida? Pues la evaluación continua. La evaluación continua, que tiene que ver, sí, con una evaluación actuarial para ver cuánto tiempo se va recorriendo el periodo de viabilidad y sostenibilidad financiera, pero también para ver si las inversiones que se están haciendo son las adecuadas, para ver que ese dinero no se esté poniendo en instrumentos de un riesgo elevado que pudieran en su momento generar una pérdida, para analizar si la gestión y la administración está adecuadamente llevada. Y todo en su conjunto es lo que se explica en este documento como el proceso de este sistema de pensiones que, más allá de lo justo, sea sostenible, creo yo, bajo el concepto que nos explica Arenas de Mesa: la mayor cobertura, la suficiencia y, por supuesto, que en el tiempo tengamos los recursos y no nos veamos con una bola de nieve que se esté comiendo el presupuesto, que se esté comiendo el Producto Interno Bruto y que al final se vuelva una promesa que es impagable. Con ello, lo que se busca en este documento es dar algunas, insisto, directrices hacia los diferentes países del continente que conforman la Conferencia Interamericana de Seguridad Social para hablar de las reformas. Lo que muchos suelen hacer: no reformar, esperar que el problema estalle a otros gobiernos, el problema tendrá que ser resuelto por otras generaciones, llevar a cabo reformas limitadas, donde por un lado a lo mejor simplemente modificamos parámetros, la edad, el tiempo de cotización, sustituir esos esquemas de aseguramiento con esquemas de ahorro individual, las famosas reformas estructurales, y lo que se propone como una reforma integral y que me parece coincide con lo que se ha expuesto aquí anteriormente en las mesas pasadas: reformas integrales que busquen proteger a toda la población, no solamente a las personas trabajadoras formales en relación de dependencia, y que busquen que toda la población tenga beneficios suficientes para con ello tener una amplia cobertura con la suficiencia de recursos que mencionaba Arenas de Mesa, y por supuesto que no vayan a generar un desequilibrio financiero ni para los gobiernos, ni para los patrones, y en general para toda la sociedad. Es un resumen muy breve de la obra. Si tienen oportunidad de leerla y más adelante gustan ustedes que comentemos algo, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Y yo por ahora termino mi intervención para dar paso a comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran que dialoguemos. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias por tan magistral exposición. Nos has dejado un grato sabor de boca de muchas cosas que hay que analizar. Me gusta mucho ese enfoque integral, ese diálogo social extendido, este tema de una mesa de trabajo, es decir, un trabajo coordinado. Creo que ha sido una excelente presentación a la que pues muchos de aquí hemos destacado. Ya veo en algún comentario la necesidad de que se pudiera profundizar un poquito más. Primero que nada, pues vamos a brindarle un fuerte aplauso en su participación. Nos sentimos complacidos por esta participación tuya y quisiera, primero que nada, tuvo que salirse Alejandro. Me hubiera gustado escuchar alguna intervención, pero está la doctora María Ascensión, a quien le cedo ahorita el micrófono y enseguida tomo la palabra. Adelante, María. Buenos días a todos. Ofrezco una disculpa. Yo le había dicho a nuestro administrador que hago otras actividades antes de reunirnos aquí, pero era importante ustedes y que todos conociéramos la propuesta, porque realmente lo que acaba de exponer Carlos es un complemento, Carlos, si estás de acuerdo, de lo que se expuso Tonatiuh, que es un trabajo, y que ya te había comentado Francisco, que no fue un trabajo que se hizo en el escritorio, sino fue un trabajo que se hizo, se sondeó, se sometió al
a los comentarios de las diferentes disciplinas. Entonces, quiero comentarles a ustedes que las propuestas se iba trabajando, se iban sometiendo, por ejemplo, en la parte actuarial, pues invitaban a las actuariadas. En la parte jurídica se invitaba a los abogados. En la parte económica, pues a los economistas. Entonces, fue una propuesta que se fue trabajando, que no fue oculta, que fue pública y que se pudo aportar y fue del conocimiento de todas las posiciones. Le decía a Francisco, estuvo gente del BID, estuvo gente de la CEPAL, estuvieron de todas las corrientes habidas y nadie podía considerarse de que esto fue oculto. Se trabajó muchísimo, por eso yo le he denominado la gran perdedora. ¿Por qué? Porque como lo dijo Carlos, no llamaron a un parlamento para 5 minutos y cada quien tener sus 5 minutos de gloria. No, fue un parlamento, vamos a llamarlo así, Carlos, de aproximadamente 1 año y medio. 1 año y medio. Y aparte, el grupo tuvo la disposición, porque fue mi caso, de que me pude reunir aparte con ellos a título personal, con todo el equipo, porque a mí no me quedaban claros todavía algunas cuestiones, y ellos muy amablemente aceptaron resolverme todas mis dudas que tenía yo planteadas sobre la propuesta. Entonces, vuelvo a reiterar, para mí es la gran perdedora por todo lo que se estuvo sometiendo a las diferentes visiones, a las diferentes disciplinas, a los diferentes contextos. Bueno, pues no salió. Carlos hace mucha referencia a Costa Rica y tenemos que recordar, bueno, los que, no sé si tengamos integrantes de Costa Rica, Francisco, pero Sí, Carlos, aquí también está hay que Jorge Luis. rescatar, ¿sí? Sí, Jorge Luis, hay que rescatar su modelo multipilar de Costa Rica, que no se la jugó nada más a la capitalización de lleno, sino que se vino trabajando durante varios años y que tiene un modelo multipilar. Si ya de por sí ellos tienen problemas, imagínense jugársela nada más al ahorro individual. Yo con esto quiero concluir para nada más decirles por qué era importante que tengamos diversas visiones. Entonces ya tenemos la visión economista, yo le insistía mucho a Francisco, necesitábamos la visión actuarial, necesitamos otro tipo de visiones y que no se vale decir que no había nada y que lo que se resolvió fue lo mejor. No. Yo ya señalé y lo señalaron simpatizantes de la 4T, el presidente, su grupo pateó el bote. La propuesta que pudo haber resuelto, no digamos en 2 días ni en 1 año, pero que tenía las bases para salir adelante, era también una propuesta oficial, porque el CIS, pues obviamente el director principal es el director del IMSS y el secretario general lo designa el director del IMSS. Decíamos, era una propuesta seria, oficial, y sin embargo se hizo a un lado. Muchas gracias, Francisco, por permitirme estos comentarios. Al contrario, Mari, muchas gracias. Quisiera hacer una convocatoria. Tenemos en puerta una mesa panel, pero creo que por tan distinguidos participantes, y me refiero a Alejandro Turner, que se tuvo que retirar, el primer expositor que abrió estos diálogos, después Tonatiuh, ahora Carlos, y bueno, hemos conocido también de tu participación a través de los documentos que nos has compartido, Mari. Si esta mesa de debate pudiera ser una convocatoria, que lo abramos, pero también que lo hagamos. Aquí no está ahorita Gilberto Israel de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, del Instituto de Posgrado en Derecho, pero está nuestro querido maestro Jorge Antonio Loyo, y quisiera hacer esta invitación para no sé si nos pudieras acompañar, Carlos, en esta mesa de debate, claro, previo a agenda, y lo abrimos a la barra mexicana Colegio de Abogados para que, la barra mexicana de abogados, perdón, para que pudiéramos tener esta mesa de debate y que esto sea, pues, como lo merecen sus participaciones también a nivel nacional. Aquí hay gente de varias partes del país, pero también hay gente del extranjero. ¿Cómo ves, Carlos? Claro que sí, con muchísimo gusto. Al contrario, muchas gracias por la consideración. Y claro, si acordamos y podemos empatar las agendas, yo espero que sí, pues colaboramos con esta actividad que proponen. Muy bien.
¿Tú cómo ves esta idea, Mari? Sí, adelante, porque va a pasar lo que ahorita ya se resolvió y parece que esto ya, el presidente dijo que en 10 años se revise, ¿no? O sea, él pues, ya no va a estar y 10 años es muchísimo tiempo. 10 años es muchísimo tiempo. Entonces, no quitar el dedo del renglón en materia de pensiones, así como la otra situación que ya finalmente conocimos la ejecutoria y primero, cuando salió el anuncio en relación a la UMA, mientras salió el anuncio, griterío. Ahora ya conocemos la ejecutoria y todo está en calma. O sea, se nos olvida muy pronto las cosas. Bien, me encanta mucho este diálogo social extendido, esta mesa de trabajo, dos postulados que nos delineaba ya en su exposición Carlos Contreras y el material que tenemos todos en el grupo para analizar, para estudiar, además de otros trabajos. Entonces, mi estimado Jorge, quisiera aprovechar si por tu conducto, que no hay ningún representante, está también aquí nuestro amigo de Tampico, Sergio Treviño, pero hacerte la encomienda, desde luego Mari también está en la academia, ¿verdad? Pero si podemos gestionar y que Mari buscara empatar las agendas, tiene el enlace con Tonatiu, nosotros aquí con Alejandro, pero coincidir en una mesa de diálogo, ya no sería en la mañana, sería ya muy seguramente por la tarde, desde luego en los horarios que se presten. Te cedo el micrófono, estimado Jorge. La verdad de las cosas es que después de escuchar esta presentación, desde luego a mi admirada doctora Morales y Alejandro Turner, me doy cuenta que este es el país de las mentiras, ¿no? Donde esta parte, como decían, patear el bote es el deporte número uno, en lugar de afrontar los problemas y resolverlos. Escuchaba hace muchos años o veía una película que hizo este señor Michael Moore, precisamente criticando al sistema de seguridad social norteamericano y comparándolo con otros. Y en esa comparación venían unas informaciones dramáticas de cómo resolvieron exitosamente estos problemas en Inglaterra, en Francia y desde luego en los países del norte de España. Entonces, después de ver toda esta información, la verdad de las cosas es que estamos hasta pensando en la posibilidad de armar algún tema que tenga que ver con una queja, una demanda colectiva donde se establezca el incumplimiento del Estado mexicano de estas obligaciones importantísimas de seguridad social que están en todo este marco jurídico y de alguna forma controvertir, no dejarlo nos vemos en 10 años, ¿no? Es un tema que hay que abordarlo ya y que si no nos va a estallar en la cara y donde va a ser una crisis humanitaria que no existan estos mecanismos como actualmente sucede con otros temas, como por ejemplo la distribución de medicinas. Y desde luego, pues agradezco muchísimo siempre, Francisco, tu amable invitación a este interesantísimo foro y pues desde luego estoy en contacto yo la verdad es que soy un simple académico del instituto, pero en la parte de la academia sí formo parte de la estructura de la academia y con mucho gusto tengo un contacto permanente tanto a Israel como a Gilberto, que creo que lo vi al inicio de la sesión, lo vi por ahí en alguna de las ventanas, no sé qué pasó después, pero finalmente, pues, ¿qué te voy a decir? También desde luego, pues está aquí Sergio, que es toda una personalidad en el instituto y un gran profesor y que también tiene una actividad ahí muy intensa. Y la misma doctora, la doctora María Ascensión Morales, que también es un personaje admirado ahí en el instituto y en todo lo que es este tema. Así que yo encantado en coadyuvar en todo lo que ustedes necesitan para armar esta mesa. Con muchísimo gusto. Bien, previo a cederle el micrófono a Jorge Luis Morales de Costa Rica, quedo entonces emplazado, Jorge Luis, para que seas el canal para gestionar con Gilberto, con la academia, ese foro a través de la barra, en una mesa panel y donde estaríamos buscando la participación de Carlos Contreras, de Tonatiu, de la doctora María Ascensión, de Alejandro Turner. Y bueno, pues ya nos pondríamos de acuerdo en la metodología y empatando las agendas. Jorge Luis, te escuchamos. Muchas gracias, don Francisco, maestro Francisco, y gracias a María Ascensión Morales por darnos esta oportunidad de tener
acceso a todas estas exposiciones. Don Carlos, magistral su exposición, realmente agradecerle profundamente porque por lo menos a mí que soy, digamos, un poco al margen de lo que es la temática de seguridad social y que me he impuesto de ella a través de las vicisitudes de la vida, pues me queda absolutamente claro. Quería nada más aportar y decir que en realidad, y es cierto lo que señalaba María Ascensión, en nuestro medio, dichosamente por un gran arraigo a la seguridad social, la oleada privatizadora, capitalizadora de los fondos del ahorro laboral del sector trabajador no llegó hasta las últimas consecuencias en nuestro medio. Sin embargo, no debo decirles que esa tensión entre los que ven en esto un gran negocio y los que defendemos lo que es la seguridad social, no es que no está presente, y actualmente todavía nosotros tenemos esa gran tensión y hay a veces intenciones de llevar esa situación a extremos. Acá creo que la resistencia es bastante fuerte y posiblemente eso evitó y evitará que en lo futuro pues se llegue o por lo menos mantengamos este sistema complementario. De todas maneras, los mismos problemas que viven ustedes también con cierta frecuencia los vemos en nuestro medio. No es que aquí todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Los políticos son muy dados a hacer eso que ustedes llaman de patear la bola, y aquí también ese es un deporte. Y realmente en este momento, concretamente, hay mucha discusión y mucho debate sobre el futuro del IBM, como le dicen acá, ¿verdad? Y algunos piensan que el sistema no es viable, es inviable, ¿verdad? Y ese discurso se ha fomentado. También, y quiero señalarlo porque me he dado cuenta, últimamente el sistema de capitalización y sobre todo el voluntario, por una parte hay gente que lo impulsa, lo promueve, pero por otra parte me he dado cuenta también en la realidad y por testimonios de algunas personas que tiene grandes deficiencias y que los beneficios que se le ofrecen a la gente, al fin y al cabo, cuando ya llega la concreción, no están, se desaparecen, y realmente el gran ganador de esos sistemas son los sistemas financieros, los que administran y tienen esos recursos y los usufructúan. En fin, que quería hacer esa aportación que es parte de también lo que eventualmente incorporaré a la exposición ya un poco más extendida en mi exposición cuando llegue por fin. Espero algún día poderlo hacer. Y sí, muchas gracias, realmente muy agradecido porque abren el panorama. Ya el libro lo compartí con el presidente de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones del Poder Judicial, y me parece que es un documento que hay que revisar y que hay que estudiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. Pues para no abusar más del tiempo, cerramos los comentarios finales con el actuario Carlos Contreras. ¿Algo más a qué agregar, Carlos? Sí, muchas gracias. Bueno, primero en el chat he compartido ahorita la presentación para que todo el mundo pueda acceder a ella y libremente, si la quieren distribuir, lo puedan hacer. La otra parte es agradecer nuevamente la invitación, a decirles que estoy a su entera disposición para el panel, la mesa de diálogo, lo que ustedes dispongan más adelante. Y por último, bueno, decirles que este documento no pretende tampoco ser la panacea, sino simplemente el inicio de un diálogo con todos los países del continente para que cada uno pueda resolver sus necesidades en materia de seguridad social con base en lo que realmente tienen ellos, tanto lo demográfico, lo económico, financiero, porque creo yo que el tema de la seguridad social, siempre lo he dicho, es como un traje a la medida. No porque en otro país se hayan puesto un traje, ese traje es el que nos va a servir a nosotros, ese es el que nos podemos poner. Lo mejor que podemos hacer es
construir lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros podemos. Con base en eso, creo que si ese es nuestro punto de partida, podemos ya tener un gran avance, aunque sea algo relativamente sencillo. Pues muchas gracias. Ayer cerré con algunos grupos internacionales que aquí me acompañan, la doctora Solimar de Ecuador, Viviana Chanchi de Colombia, por citar algunos en los que convergemos en los grupos de SILEX, y donde este grupo pues tuvo el patrocinio del doctor Juan Antonio García Amado, y me ha autorizado. Entonces voy a hacerle esta invitación para que extendamos este diálogo internacional hacia otros países como ya lo hemos hecho. Carlos, nuevamente felicidades, un fuerte aplauso. Cerramos entonces, y preguntaría a Carlos si no hay inconveniente con que comparta esta excelente participación tuya. No, adelante, adelante. El documento, la presentación, el video, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Celebro pues esta sesión. Como las demás, un fuerte aplauso. Nos vemos. Cierro sesión entonces. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Francisco. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Excelente día para todos. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias.